Hola, ¿cómo están? Jerez, ¿sos vos en administración? Fíjate si podés sumarlo provisoriamente a Lucas como colaborador o cuando llegue Manu al Manu. Bueno, vamos a esperar un ratito, hubo problemas para iniciar el space original, así que vamos a esperar que la gente se redireccione a este. Vamos, vamos reenviando invitaciones para que la gente sepa que cambiamos de dirección. Vos, Jere, tenés el contacto de Semería y de Sánchez para pasarles la nueva dirección. Perfecto. Bueno, esperamos un par de minutos más. Lamentablemente, Francisco Goyogana no se va a poder sumar por cuestiones de salud. Ya cuando vayamos a arrancar y estemos los otros invitados, les voy a comunicar. Una lástima porque desde el punto de vista histórico, desde la época del virreinato en adelante, el conocimiento de lo que ha sido la historia de los dominios de esa zona la tiene clarísima, así que bueno, es una lástima, lo vamos a tener que inventar en otra oportunidad. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Gracias por sumarte a este sitio. no, al contrario. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Cansados del éxito como siempre. Bien, Ahí esperamos un ratito más que se sume Gustavo eh, y vamos arrancando, ¿te parece? bien, perfecto. La idea es que sea no demasiado largo, es hablar un poco acerca de la situación actual. Lamentablemente no podemos contar con otro de los invitados, Francisco Goyogana, es un historiador que tiene escrito, yo he leído uno de sus libros, pero tiene como 3 o 4 libros escritos. El que yo he leído se llama Sarmiento y la Patagonia y hace un análisis histórico acerca de cómo evolucionó la posesión de ese territorio a lo largo, desde antes del virreinato en adelante, lo cual hubiera sido maravilloso poder disfrutarlo. Eh, es un pibe de 87 años y estaba un poco mal de salud y bueno, se cayó a último momento. Estaba medio sordo porque tenía unos tapones de cera.
Le había hecho instalar Twitter, le enseñé por Zoom cómo se maneja Twitter para poderlo tener acá y se nos cayó hoy, lamentablemente. Bueno, qué lástima, porque siempre viene bien aprender cosas nuevas. Obviamente, viste que sobre esto hay mucha bibliografía en una línea, en un sentido, pero no hay una bibliografía la que uno pueda confiar demasiado. Obviamente hay libros de José María Rosa y hay algunos libros muy razonables, muy interesantes para acceder, pero bueno, no es mucho tampoco lo que hay en lo que uno pueda confiar. Bueno, te recomiendo este libro porque se descarga en PDF si querés, es una persona muy generosa, Francisco, así que son abiertos, uno los puede comprar, pero también están abiertos. Y es un raconto, como te digo, de análisis de las reales ordenanzas de, del virreinato, de la conformación del virreinato, cómo estaban divididas, de la influencia del Tratado de Tordesillas y todo lo demás para saber verdaderamente si esto pertenecía a alguien o a quién sí, a quién no, los riesgos de que el sur argentino fuese de otra potencia, porque eran riesgos Ujú. ciertos, ¿no? Y uno hoy se asusta porque tenemos una base militar china y podríamos haber tenido una Patagonia francesa o inglesa o hasta norteamericana. Ujú. Sí, claro que sí. Por eso las primeras visiones, primero la de la de Rosas, perdón, obviamente no era el único, pero había una conciencia ya en la Confederación de que había que ocupar y después la otra conquista, la de Roca, que bueno, terminan de ocupar algo que si no, hoy también, ¿no? No solamente en aquellos momentos, sino hoy no sabríamos qué estaría pasando con todo esto, es lo que decís vos, ¿no? Allá de la base china, esto podría estar ocupado por cualquiera. Eh, hasta mientras termina de pasar un par de minutos más y se va sumando más gente, les agradecería a quienes se están sumando que por favor compartan el vínculo para que más gente se sume y tengamos un lindo número para un tema que es más que interesante. Eh, Veo que también ya está Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muchas Hola, ¿qué gracias. tal, Gustavo? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. No, nada, todo lo Igualmente. contrario. Gustavo Semería, los voy presentando, abogado, especialista en relaciones internacionales, y Francisco Sánchez, que es diputado nacional. Vamos a ir tomando distintas miradas acerca del problema actual. Solamente había hecho un pequeño repaso mientras iba sumándose más personas acerca de la historia del tema, lo cual es esencial para poder entender a dónde estamos parados, que como dije, lamentablemente el invitado que teníamos no va a poder participar para hablar de historia, la importancia que era el estrecho de Magallanes antes que la propia Patagonia. Bueno, es más que interesante el tema para un análisis que no sea anacrónico, entendiendo de dónde viene todo. Pero vamos al hoy. Francisco, siendo vos que jugás de local allá, contanos un poquito cuál es la situación. Bueno, a ver, la situación. Hay una serie de situaciones bastante complejas, ¿no? Aquí tenemos eh, personas que siendo descendientes de Mapuche, o de Mapuche siendo criollos y Mapuche combinado con cualquier otra etnia, bueno, se autodefinen, se autoperciben como Mapuche y deciden vivir en comunidad. Siempre hubo, o hubo, no digo Mapuche, pero siempre hubo comunidades que vivían en comunidad y hacían una vida en comunidad. Eran pocas, siempre fueron muy poquitas, o sea que no eran demasiado numerosas, estaban sobre todo en la cordillera de la provincia de Neuquén, en algo en la cordillera de Río Negro. Siempre existieron algunos grupos, eran familias que vivían en pequeñas comunidades. Eso estuvo históricamente, como decía recién. Después tenemos otros grupos que podríamos decir que nunca tuvieron un sentido de comunidad, y que son personas descendientes de distintas etnias. O sea,
mapuche, más bien araucanos, y puede ser también de otros pueblos que estaban afincados en esta región durante mucho tiempo, y también, como decía recién, con mezclas, obviamente, había, y no hay razas puras, ¿no? Eh, pero esos grupos que mencionó recién, el segundo grupo que estoy mencionando, existieron siempre por aquí también, ¿no? Personas que, independientemente de su origen, siempre se identificaron como argentinos, nunca vivieron segregados. Y después tenemos un tercer grupo, por decirlo así, en líneas generales, grupos de personas que siendo o no ascendencia mapuche, araucana, tehuelche o la ascendencia que sea, se autodefinen como tales, como pueblos originarios, para llevar adelante determinadas acciones. En algunos casos, acciones eh, para generar terror, acciones de ataques a pobladores, ataques al resto de la comunidad argentina, del resto de los criollos, la gente que vive en sus propiedades, en algunos otros casos usurpando directamente, autodefiniéndose como comunidades originarias y usurpando terrenos que tienen propietarios con algunos títulos de propiedad, en otros casos tenencias precarias, como ocurre en muchísimos casos aquí en la provincia de Neuquén. Hay muchísimos casos de tenencias precarias por falta de regularización. Es una tradición ya en la provincia de Neuquén esto, entonces es bastante común. Y bueno, esas situaciones la aprovechan personas que se quieren hacer de los terrenos de terceros, bueno, a través de la invención de esto, de ser una comunidad originaria, un pueblo originario. Y bueno, también, no solamente sobre propiedades de privados, sino también sobre propiedades de todos los argentinos, ¿no? Como por ejemplo las tierras del ejército allí en Bariloche. Pero se ha dado en los últimos años que también un grupo de personas que se autoperciben mapuche, eh, al norte del río Neuquén, donde jamás hubo un reclamo territorial, y a partir del año 2010, con eh, posibilidad de explotar vaca muerta, bueno, ahí empezaron también, 2010, 2011, 2012, empezaron reivindicaciones de tipo ancestral sobre esas tierras. Por lo cual, decía, hay tres grupos distintos. Los últimos son los que nos preocupan a todos. Son los últimos son los que están coordinados con Chile, son los que generan discordia, violencia y avanzan al amparo de las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén, al amparo de las autoridades del gobierno nacional y con la complicidad también muchas veces de funcionarios judiciales. Eso es, así en líneas generales, lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Neuquén, en Río Negro y Chubut, sobre todo. Bien, perfecto. Jere, te pido que ahí entró Agustín, que lo pongas también de hablante, así participa. Me gustaría que fuera medio un diálogo entre todos, entre Gustavo, Francisco, que no sea un preguntero esto, ni un preguntas múltiples. Bien. Querría saber un poco acerca de esto, porque estamos hablando de que hace 10, 15 años que esto comenzó a transformarse en un problema y antes no lo era. ¿Qué cambió? ¿Solamente un color político o hubo otro tipo de cambio en cuanto a la conducta de los aborígenes? No digo pueblos originarios porque no eran originarios, prefiero llamarlos aborígenes, perdón. No, a ver, yo te diría que esta corriente tiene su nacimiento sobre todo a partir de movimientos políticos allá en la década del 80, sobre todo década del 80, movimientos de corte indigenista, que no tenía que ver con pueblos o con personas que se autodefinieran como pueblos originales o indígenas, sino más bien con movimientos políticos, ¿eh? Y la izquierda, mucha izquierda metida ahí, la izquierda inclusive dentro del radicalismo, ¿no? Es la que le empieza a dar sustento a la idea de que aquí había pueblos que fueron subyugados
aniquilados, maltratados por el hombre blanco, el Winca, todos nosotros. Entonces ahí empezó a generarse una conciencia de víctima y victimario, que yo, así, obviamente, haciendo un análisis general, diría que es lo que termina convalidándose en la Constitución del 94 con derechos especiales para pueblos originarios. La Constitución Nacional les otorga derechos especiales y la legislación derivada de la Constitución, bueno, agrava todo ese cuadro que parecía ser de buenas intenciones y bueno, con el tiempo nos damos cuenta de que de buenas intenciones no había nada. Entonces, se le puede atribuir al kirchnerismo eh, la continuidad de lo que nació con el alfonsinismo, ¿no? No desprendería una cosa de la otra. Tiene una continuidad histórica, ideológica, y veremos dónde deriva. Pero claramente hay un proyecto que se sostiene en el tiempo con distintos colores políticos, pero siempre apoyado desde diría un relato único en las escuelas, en los medios de comunicación, y uno ve cómo esta leyenda que se pintó de que los blancos somos culpables de que se haya desaparecido tanta cantidad de indios, como si estos supuestos grupos de pueblos originarios hubieran sido una cosa uniforme y como si toda la historia fuera una lucha de buenos y malos. Bueno, esto se ha logrado imponer con mucha fuerza con el kirchnerismo, y bueno, tiene realmente mucho peso hoy, y tiene mucho peso por la asistencia, la ayuda institucional, pero también por la cobardía, por ejemplo, de quienes gobiernan hoy la provincia de Neuquén, ¿no? Que han privilegiado un concepto que se llama paz social, es lo que ha acuñado el ex gobernador Jorge Zapac, que es el gobernador en las sombras hoy en la provincia de Neuquén, y él, bueno, lleva este concepto a todos lados, obviamente no quiere ningún conflicto, obligan a las empresas a acordar con estos grupos pseudo mapuche, y bueno, la verdad que lo que está ocurriendo acá es una situación de absoluta injusticia para las personas que hacen las cosas bien, un ataque a la propiedad privada, pero sobre todo un ataque a nuestra historia, a la realidad, a la verdad, y pues, en realidad digo, crea una realidad paralela, pero que es la... Gustavo, Sí, hola. eh, sí, sí, ahí más o menos Francisco estuvo hablando algo acerca de leyes, constitución y cambios jurídicos y demás. Sí, Quizás ahí podés ir haciendo algunos bocadillos. sí, cómo no. No, muy bien, la verdad que la exposición que hizo Francisco es muy clara. Yo suscribo cada palabra. Acá la cuestión indigenista ha sido un clásico en Latinoamérica. Lo que pasa es que no había llegado a la Argentina. Y eso porque en Argentina realmente no hubo grandes poblamientos indígenas previos a la ocupación o a la conquista de América. En toda América hubo dos grandes civilizaciones, que fueron la mexicana de los aztecas y los incas en el Perú. O sea que este tipo de planteos podrían darse eventualmente en esos países, ¿no? Donde había una especie de estado, imperio, con una organización territorial, con normas, es un estado primitivo, pero estados al fin. Ahora, en la Argentina lo que había, sobre todo en el sur, eran pueblos salvajes, y que eran de escasísima cantidad numérica. Entonces, traer de ahora estos planteos a destiempo, en un tema que ya había sido zanjado, ¿no? Porque recordemos que la campaña del desierto que inicia Roca, que es para terminar con el asedio de los malones definitivamente e integrar toda esa gran porción del territorio que si bien la teníamos en los papeles por el uti possidetis, por la herencia de la colonia, no la teníamos ocupada materialmente. Estamos hablando de cientos de miles de millones de kilómetros cuadrados.
o sea, que estaban prácticamente deshabitados. Entonces, aquí no existía un concepto de ocupación, es decir, las leyes son parte de la civilización que impone el Estado argentino a través de su conformación. Y ahí se establecen los parámetros jurídicos de lo que es la posesión, la ocupación, ¿verdad? Para las tribus salvajes que habitaban estos lugares, esos conceptos no existían, no había demarcación territorial, ¿no es cierto? Eran tribus principalmente transhumantes, y en especial eran tribus belicosas, porque recordemos que en Chile la guerra del Arauco fue una guerra que duró muchísimos años, hasta siglos de manera intermitente, entre el Estado chileno y los habitantes del sur, pero los que estaban del otro lado de la cordillera, los araucanos, ¿verdad? Ahí están los nombres famosos del cacique Caupolicano, hasta Lautaro, ¿no? Pero eso no es ajeno. La Argentina integra territorialmente a fines del siglo XIX toda la Patagonia y establece un orden jurídico y establece determinadas leyes. Pues bien, con el correr del tiempo, como explicaba recién el diputado, estos temas empiezan a tomar calor y se terminan plasmando. Ya en el 85 hay una ley que se termina plasmando en la Constitución del 94 con el artículo 75, inciso 17, llamada la cláusula de los derechos indígenas, que establece que es una atribución del Congreso reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas y otorgarles la posesión y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Bueno, acá empieza para mí el problema, porque es una cláusula muy amplia, ambigua, confusa y que da lugar a cualquier tipo de reclamo. Entonces, como bien decía recién el diputado, bajo los parámetros o el paraguas de las buenas intenciones se terminan derivando este tipo de cuestiones que están lejos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay que establecer cuál es el alcance de este artículo 75, inciso 17. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es lo que se puede reclamar? ¿Cuál fue la buena intención que se otorgó mediante este privilegio, porque es un privilegio que se otorgó reparatorio de alguna manera a las comunidades indígenas? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuántas hectáreas? Porque ahora están reclamando 180 hectáreas, pero atrás hay un reclamo de 3.000 y después, ¿qué quieren reclamar? ¿Una provincia entera? Entonces, acá falta obviamente una ley. ¿Qué pasa? La Constitución establece este marco general, es una especie de idea bastante abstracta, pero el Código Civil y Comercial sancionado que entró en vigencia en el año 2015, en el artículo 18, establece que debe existir una ley que fije los alcances de esto. Y aquí empieza el problema, ¿no? Que es el problema de la causa que nos trae a colación, el expediente que tramita en la Cámara Federal, que dice, el juez, la jueza de primera instancia, dice, bueno, la cláusula esta de la Constitución, ¿es programática o es operativa? ¿Qué significa? Programática significa que es una expresión de voluntad, o sea que hay que darle después un asidero, hay que bajar la tierra con leyes reglamentarias. Ahora, si es operativa, como dice la jueza, listo, no hace falta más nada, hay que darle las tierras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que reclaman es, fíjense el tema, existe el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bien, que está creado para favorecer a los indígenas. Los indígenas presentan un expediente, dicen, esto es mi ocupación tradicional, 180 hectáreas, 1.000 hectáreas, 2.000, no sé, la que se le ocurra, la que crean, puedan demostrar. Y el instituto establece una mensura y dice, bueno, listo, nosotros reconocemos que efectivamente estas esos son terrenos que ustedes ocupan tradicionalmente. Y se terminó. No hay contradicción. Eso es un absurdo legal. ¿Me explico? Es decir, no hay un oponente, no hay nadie que pueda contradecir eso y decir, no, espere cachito, no hay un control judicial de eso, no hay un control legislativo, es simplemente un órgano, un ente del Estado que vamos a dejar de lado cualquier suspicacia, dejemos de lado que pudiera haber connivencia, vamos a pensar de que se actúa de buena fe. Pero listo, es algo que se cocina, digamos, fuera de la luz pública, sin contradictorios. Y el Instituto de Asuntos INAI establece que sí, que efectivamente la familia Ranquehue ocupa tradicionalmente 180 hectáreas y con eso una vez que se lo reconoce por un acto administrativo, esta gente dice, bueno, me están demorando mucho en entregarme los títulos, entonces va a la justicia y presenta un amparo. Y la jueza, y el amparo, perdón, lo presenta contra el Estado Nacional, contra el Ministerio de Defensa,
contra el INAI, contra el Congreso de la Nación, y se presentan estos demandados a responder, ¿no? Porque es interesante leer el expediente. Yo no lo leí absolutamente, pero leí bastante del expediente. Y leí la demanda y leí las defensas que opusieron estos distintos órganos del Estado. Y se presenta el Poder Judicial, por un lado se presenta la Cámara de Senadores, por el otro lado se presenta la Cámara de Diputados, y la única defensa que esgrimen es de tipo procesal, y dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esto. O sea, presenta una excepción de falta de legitimación pasiva, que quiere decir, esta demanda no tiene que ser dirigida contra mí, yo no tengo nada que ver. Eso dice la Cámara de Diputados. Después se presenta a la Cámara de Senadores y dice exactamente lo mismo, yo no tengo nada que ver, yo lo que hago es leyes. ¿Acaso que se hacen leyes, nada más? Después la cuestión será una cuestión de la administración, del Poder Ejecutivo. Y se presenta el Ministerio de Defensa y dice lo mismo, falta de legitimación pasiva. Yo no tengo nada que ver, este no es un tema mío, a mí no me llamen. ¿Cierto? Cuando uno se presenta cuando a vos te demandan, no sé, para desalojarte o para hacerte un usucapión de tu propiedad y te llega la demanda, vos podés, digamos, defenderte o podés decir, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y el juez te puede aceptar esa falta de legitimación, o te puede decir, no, no, venga para acá, usted se tiene que defender porque esto es suyo y tiene que contestar. Bueno, acá la jueza dijo, ok, ustedes dicen que tienen falta de legitimación, está bien, listo, sigan su vida, no, está bien, yo los relevo de este expediente, hasta luego, gracias, no tienen más nada que hacer. El único que contesta con argumentos de fondo es el INAI, pero el INAI es parte de la cuestión, porque el INAI dice, digamos, opone una excepción en el término de que dice que no correspondería a la vía del amparo, sino que esto tendría que ser un juicio ordinario, donde hay mayor amplitud probatoria, mayor debate, y no un proceso tan acotado como es un amparo, que se utiliza en casos muy extremos. Entonces, la única defensa, pero por lo demás respalda su informe y dice, sí, efectivamente esta gente ocupa ese lugar, acá está, son 180 hectáreas, le corresponden. O sea que la única defensa que hizo el Estado fue no defenderse. O sea, el único que se presentó con un argumento de fondo fue el INAI, y lo único que hizo el INAI con ese argumento es respaldar la posición del actor, es decir, del demandante, de la familia Ranquehue. O sea, un absurdo Gustavo, jurídico. Sí. Perdón, no, absolutamente apoyo todo lo que decís. Y diría, la ley que le da sustento al artículo 75, no me acuerdo el inciso ahora, de la Constitución Nacional. 17. Artículo 17, perdón. En un ratito me voy a volver a olvidar porque parece que los años me vienen jugando una mala pasada. Pero es la ley 2660 que se aprobó en el año 2006, establecía en ese momento una emergencia para tratar el tema de los relevamientos de las tierras que ocupaban de manera tradicional, pero también actual y pública estas comunidades. No es solamente la ocupación tradicional, tenía que ser actual al momento de la sanción de la ley, de la 2660, y pública, es decir, que tendría que ser de conocimiento. Esas condiciones, esas tres condiciones, no se da casi en ningún caso de los que termina relevando y habilitando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No se da en el caso de Tierra del Ejército, pero no se da tampoco en ninguno de los casos que han sucedido al norte del río Neuquén, como decía recién, y que son muchas las ocupaciones de estas pseudo comunidades mapuche, porque yo no puedo decirle comunidades a grupos de personas que en algunos casos son familia y que de un día para el otro se empezaron a motivar para convertirse en una comunidad, y el INAI les da, antes que el INAI le dé el Instituto de Comunidad, antes que eso, el gobierno de la provincia de Neuquén, en el caso de estas pseudo comunidades, les da la personalidad jurídica. Y después concurren al INAI a reclamar el estatus de comunidad. Es decir, que se da todo un proceso que es absolutamente, inclusive ilegal. No solamente no responde a la Constitución Nacional, lo que establecía la Constitución Nacional, al espíritu de la Constitución, sino que muchísimo menos responde a la ley 2660, a la que, recurren para esgrimir derechos. Que el problema adicional que recurren a esa ley personas
que dicen ser parte de una comunidad que no reconocen el Estado Nacional argentino y la jurisdicción del Estado Nacional en todo nuestro territorio. Y que de hecho muchas de esas comunidades, algunas no lo hacen, pero muchas de ellas dicen que esto es parte de otra cosa, algo que han denominado en los últimos años el Huelmapu, es decir, una porción de tierra muy importante del sur del Chile, al sur del río Biobío, y que del lado argentino contempla una parte de Chubut, Río Negro, Neuquén, la provincia de Buenos Aires hasta la bahía de San Borombón, una parte de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Es decir, una porción importantísima del territorio argentino donde supuestamente por el hecho de vagar y de, como decía recién Gustavo, aquí no estuvieron asentados en toda esta región, de hecho todo lo contrario, pero además pueblos a los que difícilmente se los pueda reconocer con algún tipo de unidad jurídica, ni hablar, pero unidad cultural muy difícilmente así sea. Tiene una bandera que no debe tener más de 50, 60 años. Digamos, no tenían una tradición cultural bien definida, con lo cual es muy impreciso definir qué es lo que están reclamando, quiénes están reclamando, y yo diría que tiene una motivación que es bastante ajena a los intereses argentinos, inclusive a los propios, ¿no? Y hay gente que ha sido llevada a través del engaño, gente que prácticamente diría no tiene un horizonte en su vida, y que bueno, como no lo tienen, deciden subirse a un colectivo en el que, bueno, se sienten cómodos, se sienten protegidos, se sienten que son parte de una causa, y se suben porque ven que tienen alguna posibilidad de progreso, y atrás de eso están, no porque haya una conciencia cultural, una conciencia de pueblo, ni mucho menos. Con lo cual diría, es bastante más amplio que lo que solamente está ocurriendo en el ejército. El ejército es una barbaridad total, tiene el adicional que además vulnera a una institución que está para defendernos. ¿Y cómo se la vulnera? A través de organizaciones que desconocen la jurisdicción del pueblo argentino, de la nación argentina, en esas tierras, con lo cual tiene un simbolismo doble. Tal cual. Yo ahora vamos a hablar bien del tema del ejército, porque casualmente yo conozco el lugar, porque yo de joven hice los cursos militares de montaña ahí, así en la Escuela Militar de Montaña. Pero antes de eso yo quisiera decir lo siguiente. El Código Civil establece formas muy claras y los modos de adquisición del dominio, es decir, cómo uno se hace de los derechos reales, de los derechos de propiedad. Y los enumera: apropiación originaria, compraventa, herencia, donación, ¿no es cierto? Y la Constitución del 94 introduce un modo nuevo, que es del reconocimiento de pueblos originarios de las tierras que ocupan tradicionalmente, que ocupan, no que ocuparon, o sea, que ocupan, que tienen que ver una continuidad, y les otorga los títulos en comunidad, es decir, les otorga un título comunitario. Las tierras no se pueden enajenar, no se pueden embargar, hipotecar, etc. Ahora, la Argentina tiene que, digamos, terminar con esta historia. O sea, acá el que quiere tener tierras tiene que obtenerlas, como hacemos todos, trabajando. Esta idea de que yo me voy a montar, como bien explicás vos, a una causa noble, de una reparación histórica, y tengo un apellido como uno de ellos, que tiene un apellido Jones. Esto parece un insulto a la inteligencia. La Argentina no tiene razas indígenas puras. La Argentina fue proceso de un gran mestizaje, producto de la inmigración europea y de otras partes del mundo, que se mestizó con los pueblos originarios. Después de la conquista del desierto, muchos de esos pueblos fueron trasladados y llevados a otros lugares. Es decir que, digamos, esta historia de que hay un pueblo ancestral radicado ahí, o sea, yo no la compro, no, me parece increíble, va a contramano de los hechos históricos de la Argentina. Y eso por un lado. Y por otro lado, la gravedad que tiene esto. Esos terrenos que hoy se reclaman están desde el año 37 bajo custodia del ejército argentino, ¿sí? Estas familias de ancestrales dicen que se afincaron ahí, o teóricamente ocuparon esa zona a fines del siglo XIX. Es decir, que tampoco tienen un registro ancestral de siglos, ¿no es cierto? O sea, suponiendo que hubiera sido así, que es una cosa tan indemostrable, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerle que sí, que se afincaron a fines del siglo XIX. Una pequeña comunidad, familia, nombres, no sé, que eran puros,
que no hubo mestizaje. ¿Qué pasó? Porque eso fue después de la conquista del desierto en todo caso. Y estas tierras pasan a manos del Estado Nacional después de la conquista del desierto. Así que eventualmente ese asentamiento tuvo lugar en un territorio nacional, porque antes esas provincias, las provincias esas no existían, las provincias del sur, fueron territorio nacional hasta el año 1955, por ahí. En el 37, en el 37 se ceden en custodia al ejército, se establece la Escuela Militar de Montaña y todos los campos de instrucción adyacentes. Esa es una zona de seguridad de frontera, es decir, que ahí también hay recursos estratégicos. Al lado está el Balseiro, está la Escuela Militar de Montaña, donde se forman oficiales, suboficiales y soldados desde el año 37 en todas las tácticas y técnicas de la aptitud especial de montaña, esquiadores, andinistas, rescatistas. Es decir, que todas las tropas de montaña del ejército, de toda la cordillera, desde Jujuy para el sur, van periódicamente a la Escuela Militar de Montaña, que es un instituto de formación, a recibir instrucción y cursos específicos de fuerzas especiales, como dije, de cazadores de montaña, de andinismo, de esquiadores, de rescatistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay una afectación a la defensa nacional. Es decir, que este tema no es un tema liviano. Y como bien dijiste vos recién, o sea, acá es otra afrenta más que se hace al ejército, un ejército hoy minusválido, un ejército que ha sido vapuleado a lo largo de las últimas décadas, que lo único que falta ahora es que le saquen un campo de instrucción. Digamos, y no sé si incluye o no, aparentemente no incluiría, según me dicen, no incluiría el edificio central de la Escuela Militar de Montaña, pero digamos, las tropas no pueden trasladarse cientos de kilómetros a otros campos de instrucción para hacer sus prácticas, porque justamente la Escuela Militar de Montaña está ahí porque tiene los campos de instrucción adyacentes. Cuando yo hacía los cursos, salíamos a la mañana, 7 de la mañana, íbamos al Cerro Catedral o la Palestra, era 10, 15 minutos de viaje para ir, a la tarde última hora volvíamos, y así todos los días, ¿no es cierto? Entonces, quitarle estos campos de instrucción al ejército, además, tiene una implicancia estratégica. Y como bien vos decís, estos grupos, ¿quién los financia? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Verdad? Amén de los propios, de la vivada, que eso se decanta, se ve solo que hay una vivada, ¿no? Pero detrás de eso hay intereses estratégicos. O sea, ¿qué hay? ¿Una idea de fraccionar la Argentina? ¿No? ¿De separar la Patagonia, de incomunicarla del resto, llegando a todos esos territorios que vos mencionabas recién? O sea, quiero decir, esto sienta un grave precedente. Ahora, la solución ahora es muy complicada porque se ha hecho todo mal, jurídicamente está todo mal hecho. Dar vuelta a esto, no sé cómo se dará. Yo creo que tiene que esto terminarse con una ley del Congreso que ponga claramente los alcances del artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que establezca qué implica esta reparación, ¿cierto? Si reparar históricamente significa darle media Patagonia o no, o darles un lugar para que habiten, razonable, una vivienda, ¿no es cierto? O sea, como cualquiera de nosotros, y digamos, y yo estoy en contra de todo ese tipo de privilegios. Yo creo que los hechos en el tiempo se van consolidando las cosas, los derechos. Es como que yo desciendo de españoles y me vaya a reclamar algo de España, o mis abuelos dejaron tal vez una casa en un pueblo de Italia, corridos por la miseria, y esa casa quedó abandonada y yo vaya hoy después de 100 años a querer reclamar algo. Si me lo dan de bonomía, bueno, macanudo. Pero que yo vaya ahora ahí a esgrimir un derecho y decir, bueno, esto acá el Estado italiano en su momento no cuidó de sus súbditos y bueno, los obligó a emigrar por las situaciones de miseria existentes en la época, entonces yo ahora quiero algún tipo de reivindicación. Es un absurdo. Me van a decir, vaya a trabajar, señor, que trabaje, consiga plata y compre lo que quiera. Y esto es lo mismo. O sea, hay que terminar con esta manía argentina de ver cómo le saco ventaja al otro, al Estado, porque ahora, primero, lo peor de todo, que la ley esta que mencionabas vos recién, permite que las tierras que son fiscales, y por eso la estrategia de esta gente está muy bien planteada, van primero por las tierras fiscales, porque las tierras fiscales no requieren mayor proceso, es el propio INAI quien las adjudica, ¿no es cierto? Por eso presentan un amparo, porque dicen acá el Estado, el INAI me tiene que adjudicar los títulos, como no lo está haciendo, está demorado, me está afectando derechos constitucionales, presenta un amparo. Y la jueza le dice, tiene razón el amparista, vamos a darle, que le den los títulos, dejen de demorar esta historia. Es decir, que por eso van primero por las tierras fiscales, pero esto sienta un precedente, mañana van a ir por las tierras para propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Como son tierras fiscales, lo que es de todos no es de nadie, se presenta el Congreso, la Cámara de Diputados, y dice, yo argentino no tengo nada que ver, falta de legitimación pasiva, se presenta al Senado también, se presenta al Ministerio de Defensa también, y sobre la hora, y acá lo más grave,
Esto es absurdo, lo que voy a contar es absurdo. Sobre la hora, ya venciéndose los términos, como nadie apela y esto toma luz pública y se produce un escándalo, el Ministerio de Defensa dice, che, hay que apelar esto, vamos a apelar porque vamos a quedar acá. Entonces, digamos, el Ministerio de Defensa, que primero se presentó en calidad de Ministerio de Defensa, sobre la hora le dice al ejército, apelen ustedes, vayan apelen, tarde, porque ya no había tiempo. Entonces se presenta la abogada y dice, bueno, yo me presento sobre la hora y tardíamente porque me acaban de avisar. Pero resulta que es la misma abogada que ya estaba en el expediente, porque es la doctora Vázquez, que primero ejerció en defensa del Ministerio de Defensa, habla de redundancia, se presentó como representante del Ministerio de Defensa, esgrimió la falta de legitimación pasiva y como se abrió de piernas, digamos, dijo, yo no tengo nada que ver con esto, y después se presenta en calidad de representante del ejército. Y dice, yo de esto no tenía noticia, como no tuve tiempo, lo tuve que hacer a las apuradas. Pero si era la misma persona, ya estaba en el expediente presentada. ¿Cómo no venía siguiendo el expediente? Entonces, ¿qué impresión me da? Que el Ministerio de Defensa dijo, che, vamos a tener un escándalo. Bueno, echarle el fardo al ejército y que, qué sé yo, que se arreglen. ¿No es cierto? Entonces, claro, el ejército ahora queda a la luz pública como el negligente que se presenta tarde. Pero en realidad es la misma abogada. O sea, esto es todo un gran absurdo, es todo un absurdo pasible de nulidad, no sé, es una cosa que uno lee ese expediente y dice, pero si hubiera sido la propiedad de cada uno, ¿lo hubieran defendido así? Si hubiera sido la casa, la propiedad, la estancia de un particular, las propias, ¿no? ¿Lo hubieran defendido así? Seguramente que no, hubieran mostrado uñas y dientes y lo hubieran defendido hasta el cansancio. Y acá como es una cosa pública, y bueno, voy a repetir, dejemos de lado la sospecha de que podría haber alguna connivencia. Nada, una defensa técnicamente Gustavo, pobre. no, nosotros damos por hecho que hay connivencia, hay Bueno, complicidad y y, está clarísimo y por eso los denunciamos y estamos seguros de que van a tener que pagar, de alguna manera van a pagar, Les porque quiero, eso no es disculpen casual que, lo que hicieron, ¿eh? Sí, por disculpen supuesto, que perdón que meta, me hablé arriba. no, sí, disculpen que meta baza, pero eh, estaba yo pensando y haciendo un buen chiste tipo argentino que un político y un abogado hablando juntos no hay forma de callarlo, pero fuera de eso. Yo quería meter el bisturí, como buen cirujano quería meter el bisturí. Quería hacer algunas preguntas con respecto a lo que vienen hablando para ir sacándole un poco más de jugo. Primero, ¿podría ser de que bajo la misma consigna, la misma idea, mañana yo estoy en Córdoba, venga uno que se dice heredero de los comechingones y solicite toda la ciudad de Córdoba como terreno propio? Segundo, al ministro de Defensa, al jefe del Ejército y al propio presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no les correspondería falta contra los deberes públicos por no haber cumplido en la defensa de la posesión de las Fuerzas Armadas? Y tercero, siendo que no reconocen la soberanía argentina, ¿no deberían acudir los mapuches o los pseudo mapuches a las cortes internacionales y no a la justicia argentina? Bueno, mirá, interesante eso último. sí. Lo que pasa es que no tienen o sea, primero tendrían que ser reconocidos como nación, ¿no? O sea, tendría que haber un reconocimiento Bueno, como nación para poder ir a la Corte Internacional de Justicia. Ese es un tema muy complejo. No la veo, pero bueno. Pero lo de Córdoba, a ver, estas cuestiones son escalonadas, ¿no es cierto? Vamos de poquito a poquito. Primero una sectaria, después más sectaria, después media provincia. No sé, o sea, por eso yo digo que tiene que haber una legislación reglamentaria que establezca cuál es el alcance de estas reivindicaciones. Porque uno puede pensar en el año 94 ingenuamente, y bueno, qué sé yo, algo es un terrenito, algo, qué sé yo, un espacio pequeño donde puedan tener. No, pero acá estamos, 180 hectáreas es el 15% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, no es que estamos hablando de 180 hectáreas, y el reclamo que sigue es de 3.000 hectáreas. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿hasta dónde llega qué es una reivindicación histórica? Entonces, digamos,
que nos tenemos que ir todos, listo, todos los que vinimos de los barcos, ahora en avión, nos vamos y le entregamos la Argentina. Es un absurdo, no resiste análisis esto, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, vos me preguntás, ¿pueden hacerlo? Y sí, mañana viene uno y dice, somos como chingones, somos una comunidad, van al INAE, presentan una carpeta, hacen una mensura, y dicen esto acá nosotros ocupábamos en una época, entonces presenta y por ahí encuentran un juez que le dice sí. ¿Viste? Sería un absurdo, pero digamos, extendiendo el principio, extendiendo el razonamiento, si no se le pone un límite, y sí, es extensivo. Esto, Gustavo, no tiene límite. No tiene límite salvo el que decidamos ponerlo. Nosotros hicimos la presentación el año pasado y lo volvimos a hacer esta vez junto a Victoria Villarroel, Javier Milei y otros diputados. Hicimos la presentación para que caiga la ley 2660, que es la que genera este marco especial, aprovecha el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con las autoridades actuales, que son particularmente eh, pro entrega de tierras, y pro entrega de tierras no solamente públicas. Ahí el jueves hago una conferencia de prensa, organizo una conferencia de prensa aquí en Neuquén, una conferencia, no una conferencia de prensa, una conferencia con Miguel Pichetto, que se está ocupando bastante el tema, con Victoria Villarroel, vienen dos analistas de seguridad internacional, pero también vienen algunos damnificados, entre ellos Diego Frutos, de Lago Mascardi, que él acuñó una frase bastante particular, que es que hay una machi, es decir, una joven de 16, 17 años, que tuvo una visión. Aparentemente hay que respetarle las visiones, por una cuestión de respeto cultural, hay que respetarle las visiones a una jovencita de 16 años que tuvo una visión, que la visión es catastral, según dice Diego Frutos. Claro, justo eligió las mejores tierras de la zona de Mascardi, las que dan frente al lago, con una vista hermosa y muy costosa. Bueno, ella, según ella, esa es la tierra que les corresponde a ellas porque era de sus ancestros, y entonces decidieron hacerse ese lugar. Claro, ahí hay propietarios de distintas características, casi todos privados, con sus propiedades escrituradas, inclusive hay del episcopado argentino, hay también una tierra, pero bueno, avanzan y avanzan y avanzan, y Baltarino Darda, que es la presidente de INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene como segundo al señor Pilquimán, que es, básicamente se autodefine como mapuche. Hay que decir, ¿no? Después podemos aclarar ahí lo que ocurre con los mapuches, pero bueno, se le ha otorgado todo tipo de concesiones. Y otro de los que está ahí es Juan Marco Fernández, un cómplice del asesinato de un policía aquí en Neuquén, del policía Aigo, hijo del ex intendente de San Martín de los Andes, encontrado culpable en la complicidad de ese asesinato, que hoy trabaja con Juan Grabois y coordina el accionar de varias de esas agrupaciones en la zona del Bolsón, en Lago Mascardi, en Bariloche. No las coordinan de manera suelta, las coordinan. Aquí tenemos en Argentina a la RAM, que depende jerárquicamente de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, que tiene su sede en Chile y que, bueno, le da órdenes a quienes aquí reivindican estos derechos. Y en Argentina la RAM está liderada por John Iguala, este muchacho que mencionaba recién Gustavo, que está prófugo de la justicia en Chile y que se sospecha que está aquí en la zona del lago Mascardi también. Con lo cual, esa combinación de temas no se terminan en lo de las tierras del ejército, pero que creo que tienen el punto más alto hasta ahora en ese terreno particular, abarca a muchísima gente y muchísimas propiedades, y puede ser interminable. El año pasado aparecieron unas banderas, estas que inventaron de la Mapuche, aparecieron en la provincia de Buenos Aires, diciendo que eso había ahí propiedad de los pueblos originarios. Entonces, ya en provincia de Buenos Aires ya empiezan a aparecer estas reivindicaciones. Hay que decir que los araucanos, ahora conocidos como mapuche, llegaron, sí, pasaban la cordillera en el 1700, hay algunos registros, empezaron a hacerlo
después de 1820 con más frecuencia, pero aquí teníamos a los aoniquén, no tehuelches. Tehuelches es una denominación que le daban los araucanos a los habitantes del este, y nosotros lo conocíamos como los patagones, por eso esta es la Patagonia, ¿no? La región patagónica, porque eran bastante más altos, bastante más fornidos que los mapuche, pero era un pueblo menos guerrero. Y ese pueblo, el aoniquén, reitero, se lo conocía también como tehuelche, ese pueblo fue prácticamente aplastado por los araucanos, a la postre mapuche, y sobre eso prácticamente no se dice nada. Entonces, acá puede venir cualquier persona, podemos ser cualquiera de nosotros que nos autopercibamos como aoniquén, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tenemos más derechos que los mapuche, entonces, ¿por qué nosotros, como aoniquén o como autopercibidos aoniquén, no podríamos reclamar no solamente las tierras que reclaman los mapuches, sino prácticamente cualquier extensión de la Argentina, y tendríamos realmente más derechos? Porque ¿quién me va a hacer un ADN a mí para explicarme o para fundamentar de que yo no soy aoniquén de origen? Sería una cosa bastante rara, ¿no? Y racista, ¿no? Yo me ofendería rápidamente, y haría un juicio por discriminación si alguien osara decirme que yo no soy aoniquén de origen y por lo tanto no soy el verdadero legítimo dueño de toda esta tierra. A ese nivel de absurdo es que estamos llegando. Bueno, vos fíjate lo que preguntaba recién, ¿no? Sobre el tema de llegar a la Corte Internacional, pero justamente si se va apalancando, si esto se va consolidando derechos, si se les va reconociendo territorios, se va agrandando la superficie controlada por estos grupos y tranquilamente el día de mañana pueden establecer un derecho de secesión y pretender emanciparse. Y sí, podrían hacerlo. Cuidado, no es un honor. Y después también hay que recordar que estos grupos en Chile, la Resistencia Ancestral o la Coordinadora, como se llamen, fueron declarados por el Estado chileno como grupos terroristas. Y, es decir, y han llevado adelante innumerables acciones terroristas en Chile, desde incendiar propiedad privada con gente adentro, asesinándola, prendiéndola a fuego, ¿no es cierto? Hubo también muchísimos incidentes con camioneros, obstaculización de rutas, o sea, ha sido un desastre. Son grupos terroristas que están reclamando, porque acá hay una cuestión de trasfondo político, ¿cierto? No es una cuestión de derecho de propiedad, derechos reales, de usucapión, o de mensuras. Acá hay un trasfondo político, que es que estos grupos quieren generar una situación que los lleve a ser reconocidos como una nación, que no lo son, por supuesto, porque ya lo explicaste vos, lo expliqué yo, la Argentina fue mestizada y acá, si le hacemos un ADN a cada uno, no queda ninguno, o sea, esto es una gran ficción de autopercepción, es una fantasía, pero detrás de esto hay violencia. Mismo en la zona de Mascardi, en Bariloche, ha habido actos violentos, terroristas, usurpaciones. ¿Cómo el Estado argentino convalida esto? ¿Cómo la justicia digamos, circunscribe simplemente a mirar el caso particular y no ve la película de lo que está pasando? Esto tiene que llegar a la Corte. Y yo quiero ver qué dice la Corte, ¿no es cierto?, cuando se le plantee y si se circunscribe meramente al caso particular o realmente siente una doctrina general sobre lo que hay que hacer con esta gente. ¿Cómo lo vamos a manejar a futuro? ¿Qué vamos a permitir? ¿Que a sus anchas grupos terroristas reclamen territorios con violencia armada, como ha ocurrido? Y el Estado argentino encima con el INAI manejado por ellos mismos, porque es evidentemente un instituto que ha sido entregado a los propios causantes, ¿no es cierto? O sea, no representa los intereses del Estado, sino que representa los intereses de los propios reclamantes, de los indígenas, un absurdo jurídico. Y con ese argumento se presentaron en el expediente en Bariloche y la jueza les dio la razón. Fueron los únicos que contestaron la demanda, los demás no contestaron. Entonces, yo creo que esto tiene que tomar Estado público, es de gravedad, no puede ser circunscripto a una cuestión técnica, jurídica, acotada a unas pocas hectáreas, sino que hay que mirar el trasfondo de lo que está pasando acá y hay que dar una solución. Y la solución tiene que ser política, porque es un problema político, más que un problema jurídico. Acá se está utilizando la cuestión jurídica
para un objetivo político. Es como decían los árabes, los musulmanes en Europa, que usaremos vuestra democracia para destruir a vuestra democracia. Bueno, acá usaremos vuestras leyes que repudiamos y no reconocemos para destruir vuestro sistema. Y eso no se lo puede permitir. Es un abuso del derecho. Coincidiendo en todo, se Gustavo. Utilice... Perdón. Sí, adelante. No, que coincidiendo en todo lo que decís, el cuadro es más grave cuando uno ve del lado chileno quiénes son los que financian, quiénes son los que coordinan, con quiénes se están vinculando. El entrenamiento que reciben los grupos extremistas del lado de Chile viene de la FARC, viene del sector de la FARC que no aceptó el alto al fuego, viene de la FARC financiada por el narcotráfico. E inclusive tiene vínculos con grupos extremistas de otros lugares del mundo. Hemos tenido, aquí mismo en Argentina, hemos tenido visita de grupos kurdos. Aquí a Argentina han venido a vincularse con los grupos que aquí se autodefinen como mapuche. Si nosotros no vemos el contexto en que esto se está dando, es porque estamos demasiado distraídos en discusiones chiquititas de corto plazo. Argentina ha perdido la capacidad de tener la dirigencia que mire a largo plazo, de una manera estratégica, nuestros problemas, pero también nuestro potencial. Estamos demasiado enfocados en las próximas elecciones, pero no se están mirando, al menos lo que uno puede ver dentro de la política nacional, no se están mirando los grandes temas, y no se están mirando con una mirada de largo plazo el resguardo territorial, pero también el avance de estos grupos que sí tienen una mirada a largo plazo, porque también están financiados, no solamente están coordinados y organizados desde afuera por grupos como la FARC, sino también, esto me lo decían algunos senadores chilenos, del lado de Chile reciben muchos dólares, todos los meses para financiarse y vienen de Inglaterra. Y esto no es una fantasía, ¿eh? Esto no es una teoría conspirativa, eso es real, está investigado por la Policía de Chile, los carabineros, y hay información pública que te da esa información como concreta, como real. Entonces, si se da del lado de Chile, y del lado de Chile bajan línea para que determinadas acciones se hagan del lado argentino, y nosotros, en lugar de estar ocupándonos permanentemente de estos temas, seguimos distraídos en pavadas, pero claro, hemos perdido no solamente la capacidad de defendernos, los argentinos hoy decimos que no tenemos hipótesis de conflicto y que bueno, ¿para qué tener un ejército o fuerzas armadas preparadas cuando no hay hipótesis de conflicto? Cuando tenemos a una potencia enemiga ocupando nuestras islas, o cuando tenemos una base china en el centro de la provincia de Neuquén, o cuando tenemos también a potencias extranjeras fomentando la pesca indiscriminada en otros mares, o cuando tenemos también el potencial conflicto en la Antártida. Bueno, y mientras tanto, Argentina desaparecida de la resolución de los problemas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque estamos siempre discutiendo la chiquita de la política. Bueno, perdón, te agrego, disculpame, te agrego más. La Argentina carece de inteligencia estratégica. Es decir, la inteligencia estratégica es la que permite la adquisición y procesamiento de información para la toma de decisiones estratégicas. Pero las leyes de Argentina circunscriben y le atan las manos a la inteligencia estratégica. Entonces no hay información. Por ejemplo, no se puede hacer inteligencia sobre estos grupos, ¿no es cierto? Y si se la hace de manera clandestina, pero legalmente no se puede hacer inteligencia. O sea que ellos pueden hacer inteligencia sobre nosotros y nosotros no podemos hacer inteligencia sobre ellos. Así que eso, inteligencia significa inteligencia, obtener y procesar información para la toma de decisiones, para mirar el futuro, lo que vos estás diciendo. Bueno, la Argentina está completamente ciega en ese campo. Entonces, digamos, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Estos temas tienen que salir a la luz pública, tienen que ser debatidos como se está debatiendo acá y mucho más en los medios, tiene que tomar interés de la ciudadanía porque es una cosa que evidentemente afecta a todos. En este caso afecta puntualmente al ejército y a la defensa nacional y es un tema grave. Les pregunto,
Y ya para ir pensando en cerrar, porque intentamos que no ser, primero no abusar de ustedes y segundo no ser pesado con la audiencia de que nos tengan que escuchar horas y horas. Creo que sí, que el tema da para debatirlo y debatirlo muchísimo y por ahí podemos hacer otras reuniones más y buscar voces extra. Primero, me quedé pensando si no hay un paralelismo en esto con onda indigenismo local con las tomas de tierra en el resto de Argentina, con el ambientalismo, con el feminismo radical, si no hay un paralelismo en cuanto al entrismo, como ha sido la técnica de otrora del terrorismo, el entrismo de meterse en situaciones que pudiesen o no ser legítimas o deseables para aprovecharse de eso. Les pregunto si creen que puede haber algo de eso en este tema. Luego les pido un cierre cortito cada uno, porque el otro invitado que no pudo participar, que les decía el muchacho este de 87 años, me ha mandado un escrito, no es muy extenso, pero haciendo un muy cortito raconto del origen de todo esto, de las tribus y demás, que en honor a su esfuerzo lo leeré después que ustedes terminen de hablar. Sí. Bueno, lo que plantea respecto de el vínculo de esto con otros aspectos críticos, la verdad que a mí me queda grande. No voy a hacer un análisis atando una cosa con la otra. Les pido disculpas, pero no me veo en condiciones de atar esas cosas de una manera que resulte interesante para el público. Así que ahí me eximo Sí, de yo, expresarlo. Sí es mi intuición, ¿no? Está claro que yo veo algunas conexiones entre determinadas cuestiones. El ambientalismo, no sé si entra respecto de este tema, pero sí, todo de alguna manera puede estar cruzado. Ahora, la de las tomas de tierras, se da lo mismo que se da en la toma de estos terrenos en un país en que la anomia es predominante. Y la anomia se da no solamente en la toma de tierras y de propiedades de terceros, frecuentemente, sino cotidianamente, casi todos los días. Aquí en Neuquén se le vuelve, ayer el intendente, perdón, hoy el intendente de la ciudad de Neuquén acepta darle en compensación por echar a un grupo de gente una toma que hicieron sobre terrenos privados, le dan terrenos públicos, los compensa por el delito que cometieron a un grupo de personas que no deberían tener más derecho que cualquier otra persona de acceder a la tierra. Sin embargo, porque esas personas fueron expulsadas de la toma que provocaron, bueno, se les da en compensación una tierra. Entonces, lo que se hace con gobernantes estas características es permitir que la anomia siga avanzando. Y mientras que la anomia avanza, son los delincuentes los que avanzan, los que ganan terreno, y es el resto de la sociedad la que lo va perdiendo. En ese sentido es fácil hacer la conexión. Después lo otro, ya digo, es bastante más complejo para mí. bueno, sí, yo creo que sí existe una conexión, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la izquierda a nivel mundial tuvo que refugiarse en este tipo de causas, ¿no? Que en general parecen causas nobles cuando uno las mira, las analiza prima facie, pero que después están teñidas de poder, de lucha por el poder, y se terminan, acaban tergiversándose, como este caso. Estas ideologías y estos grupos sí están conectados, in, in, digamos, tras bambalinas, y actúan en unísono y de manera coordinada y se apoyan mutuamente. Y sí, no es casualidad que la FARC o Sendero Luminoso instruyan en tácticas revolucionarias y terroristas a los grupos mapuche. Y sí, no es casualidad. Si ustedes ven, hace un tiempo vi un manual de tácticas guerrilleras de los grupos mapuches, donde está perfectamente estipulado, es un manual de guerra, es un manual militar, ¿no sé? Donde les instruyen qué tiene que hacer, cómo se debe hacer, tácticas de guerrilla, ¿no? Insurgencia.
Así que esto es un tema que hay que tomar con mucho cuidado. Y después, finalmente, también un tema que es importante en relación a lo que decía el diputado, que es el tema de las usurpaciones. Y yo creo que aquí hay que hacer una revisión legal de qué se entiende por usurpación, ¿no es cierto? Porque, digamos, ha habido casos recientes donde hubo fallos judiciales, un fallo creo que del juez Ramos Padilla, si no recuerdo, que hubo una usurpación que la consideró como que no era un delito, porque claro, el Código Penal es muy laxo, entonces mientras no haya violencia, clandestinidad y la ocupación sea pacífica, uno puede ocupar de día, entonces no es delito. Entonces, digamos, y esto responde a cuestiones filosóficas que vienen hasta de Roma, ¿no? Cuando el Papa dice la propiedad es un derecho secundario, yo creo que nosotros como una fundación liberal, calculo que los que nos escuchan son mayormente liberales, nos agarramos de los pelos, porque claro, la consecuencia, las ideas y las malas ideas no son gratis. La consecuencia de decir esas cosas termina en esto. En que, bueno, la propiedad es un derecho secundario, en definitiva, tiene un fin social, no es tan importante. Si tiene que ceder, que ceda. Entonces te aparecen los Grabois que te dicen, tiene razón el Papa, ¿verdad? Entonces, bueno, y eso se refleja en el Código Penal. Claro, cuando no estaban extendidas estas ideas en la Argentina, no había mayor problema. Pero ahora coincide un Código Penal laxo, según el cual para que una usurpación sea delito tiene que darse muchas circunstancias concomitantes, y si no, no es delito, anda a la justicia civil, anda a hacer un juicio que dura 5, 6, 7 años y te usurpan, arreglate, ¿no es cierto? Cuando en realidad en los países serios del mundo el tema de las usurpaciones hasta son una cuestión de policía, ni siquiera son judiciales, son y en la Argentina lo era, ¿no? Los interdictos para retener o recobrar propiedades se les llamaba interdictos policiales, porque era materia policial inmediata. A mí me usurpan la casa, me usurpan un terreno, voy a la comisaría y me lo tienen que restituir. En la Argentina te dice la comisaría, no, esto no es delito, yo no intervengo, vaya a la fiscalía, haga la denuncia, en la fiscalía te dice no es delito, vaya a la justicia civil, haga un juicio civil, un interdicto y bueno, y que Dios lo ayude. 2, 3, 4, 5 años, le van a dar traslado a la otra parte, que venga, un juicio ordinario, con los tiempos de la justicia ordinaria en Argentina que son eternos. Conclusión, amacate si te usurparon. Entonces, esto requiere una revisión inmediata, porque es poner coto no solamente a estas usurpaciones de grandes extensiones en el sur, deshabitadas, digamos, que son del fisco nacional, que en definitiva, bueno, es de todos y no es de nadie, nadie va a perder parte de su propiedad porque a los mapuches le den esto, nadie va a perder un centímetro de su propiedad, pero esto trae aparejado a colación lo otro, que te van a usurpar tu casa, te van a usurpar tu terreno, y no vas a tener a quién recurrir. Ya hoy ocurre, o ya pasa eso hoy. Entonces, esto tiene que ser firme. La propiedad privada es inviolable, punto. El tipo que se mete en la propiedad privada se lo saca de los pelos en 2 minutos. O justifica inmediatamente por qué está, porque la compró, la donaron, la heredó, lo que fuera, o tiene un título válido, o en 48 horas está de patitas en la calle de nuevo. No va a haber inversión que venga a la Argentina si todo esto es inestable. No vamos a poder salir, no va a haber capital que se quiera entrar en la Argentina si todos estamos sujetos a que un grupo se autoperciba de tal cosa o de otra y te usurpe, y después cuando vas a la justicia tenés un juicio de 5, 6, 7 años, 10 años. Es inviable un país en estas condiciones, anómico, como bien dijo el diputado, caótico. Hay que ponerle fin a esto. Bueno, ha sido un verdadero placer poder tenerlos. Nos quedamos con un poco de, como decían, hay que levantarse de la mesa con un poquito de hambre, ¿no? Para volver a querer juntarnos. Desde ya les agradezco, los convoco para otras charlas también, para seguir avanzando con esto, de acuerdo a cómo avancen los hechos. Agradezco a todos los que han participado, a Jere, y a Manu, que han estado en la coordinación de la parte técnica, que siempre puesta en primera línea. Y como les decía, me voy a tomar un par de minutos para leer resumidamente lo que mandó este muchacho Francisco Goyogana, que les digo, el libro se llama Sarmiento y la Patagonia, lo pueden descargar de internet, es muy esclarecedor, lo recomiendo fuertemente.
Y él habla, dice, ya no quedan tantas dudas sobre la validez de la fijación de frontera y la jurisdicción de las naciones que ocupan los territorios pertinentes. La República Argentina tomó posesión de la Patagonia a través del diligenciamiento de sus respectivas jurisdicciones y su definición en la segunda mitad del siglo XX. La Pampa y la Patagonia presentan un cuadro cultural complejo. Desde los primeros cronistas hasta nuestros días han venido realizando una serie de clasificaciones de diferentes comunidades. Entre las principales razones por las cuales el panorama parece confuso se puede mencionar la extinción prematura de algunos grupos, como el caso de los querandíes, el conocimiento fragmentario de algunas parcialidades ocupantes de un espacio abierto y la penetración que transformó la realidad cultural. La perspectiva general de los estudios precedentes esclarecen un arduo panorama etnográfico de la región compuesta por patagones, todos los tehuelches o tehuelches meridionales, pampas, tehuelches septentrionales, chorecas, equivalente a patagones, pehuelches, parcialidad tehuelche septentrional, tauluet, dinitret y chechenet, parcialidades puelches. Querandíes, que eran las comunidades del litoral del Río de la Plata y parte de la provincia actual de Buenos Aires, que ya fueron extinguidos. Bueno, luego sigue hablando y explicando con muchísimos antecedentes y, como le digo, les recomiendo el libro si quieren tener un buen fundamento para poder entender de dónde viene todo esto, cuál es el antecedente histórico que es central para poder entender lo que reclaman y si tiene sentido lo que reclaman. Vuelvo a agradecer a los dos invitados acá. Si quieren decir alguna palabra de cierre, es todo de ustedes. Por mi parte, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber compartido con Francisco este espacio y con vos también, y a todos los que se han sumado, muchas gracias. Bueno, lo mismo. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que a veces aquí en Neuquén nos sentimos un poco solos, somos pocos los que ponemos la cara a este tema. Así que el hecho de que haya otros compatriotas poniéndole la cara y ocupándose y no dejando morir, creo que el hecho de que hayan avanzado sobre propiedad del ejército, de alguna manera nos tocó el orgullo a todos, pero esto no se termina ahí. Es muy importante que lo sepamos y que si no le ponemos fin como argentinos, esto va a seguir avanzando, más allá del ejército, más allá de esas tierras. Entonces, si nos toca en el orgullo, creo que hasta mejor. A ver si nos decidimos y salimos del letargo en el que estamos, y nos comportamos realmente como la gran nación que somos y nos ponemos los objetivos que nos merecemos tener y empezamos a ocuparnos de las cosas. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y les mando un gran abrazo a disposición de lo que necesiten. Bueno, acá terminamos este space. Agradecido a todos los que participaron y el lunes que viene estaremos reunidos nuevamente luego de haber hecho una pequeña pausa para tratar algún otro tema importante que no necesariamente sea urgente. Muchas gracias. Hasta luego.